vamos a meternos en un especial que tiene que ver mucho con lo clásico. Y con los lácteos. Y con los lácteos, ¿por qué no? Pero hablando de lácteos, vamos a enorgullecernos en presentar al auspiciante de este segmento, La Morena. Piedad, venimos de la cena que va a tener Estudiante de Buenos Aires y nos metemos en La Morena. En La Morena, son las 9 de la noche y ya tengo ganas de comer rico y barato, Carlitos. Entonces, hay un lugar para recomendarte este fin de comida artesanal deliciosa, preparada por Doña Justa, atendida por sus hijos Andrés, Liliana, Laura y su nieto Nahuel. Probá esas milanesas encantadoras, esos guisos. Lasañas hay, por ejemplo. Hay pastas. lasañas, sí señor, y casera. Qué rico. Pero aparte los guisos son caseros y hay guiso de lenteja, hay guiso carrero, que no lo hacen en todos lados. La Morena es tu lugar en el mundo. Te esperamos en Avenida Ángel Gallardo 197, esquina Luis María Drago. Se te hizo agua a la boca, ¿eh? Claro que también podés pedir la Morfi por delivery. ¿Llamando a qué número, Carlitos? A ver, si me lo acuerdo mentalmente. A ver. 45 87 72 64. Repetimos para los desprevenidos. 45 87 72 64. Podés llamar y te traen la comida y disfrutarlo en casa. La Morena, lo mejor de Parque Centenario, presenta. Vamos a meternos entonces en uno del tridente clásico, diría yo. Porque a estos dos te sumaría 9 de julio, el Club 9 de julio de Rafaela. Pero vamos a hacer hincapié y para eso nos vamos a mudar a la ciudad de justamente Rafaela, en Santa Fe, a 110 kilómetros de la capital santafesina, para hablar de Atlético Rafaela y Ben-Hur. Un Ben-Hur que en algún momento llegó a la segunda división, estuvo en los diarios, ahora vamos a hablar, y un Atlético Rafaela que llegó a primera y se mantuvo. Se mantuvo mucho tiempo, tiene campañas recordadas. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los inicios de los dos equipos y además el match to match en la segunda división, ¿no? Para eso vamos a meternos en lo más importante. Sí, señor. ¿Cómo nació la ciudad? Fue fundada en el año 1881 por 11 familias que se asentaron en terrenos pertenecientes a miembros de la alta sociedad argentina. Rafaela, para los que no lo saben, fue, y por solamente 4 años, una especie de colonia. Después pasó a categoría de pueblo en 1885, solamente 4 años después. Y después, recién en 1912, después de ser pueblo, fue considerada una ciudad. Pero a partir de 1912, hoy debe estar más o menos alrededor del 1.000.000 de personas que lo habitan. Pero cuando nació el Club Atlético Rafaela, allá por 1907, la cantidad de habitantes apenas superaban los 5.000. ¡Ah, la pucha! Entonces se hizo, en principio, imagínate, en un pueblo, un club. Era difícil progresar, si se quiere, ir creciendo. Pero entonces, un 13 de enero de 1907, nace Atlético Rafaela bajo el nombre del Club Atlético Argentino de Rafaela. Vamos a ir viendo, si te parece, algunos de los... algunas de las imágenes. Ahí está, la estamos viendo en este preciso momento, de encuentros entre ambos. Vos sabés que nació con el nombre del Club Atlético Argentino de Rafaela, por eso se propusieron los colores blanco y celeste y los detalles dorados del sol. Y en el año 1910, Eduardo Chiarella, dirigente en esos primeros años, diseñó el escudo de la institución, uno de los escudos, a mi entender, más sofisticados y lindos realizados. Y en el acta del 20 de enero de 1914 aparece por primera vez Club Atlético de Rafaela. Y el 3 de mayo de 1915 se aprobó modificar ese artículo primero
para constituir una sociedad atlética y ahí sí, pasar a llamarse Club Atlético de Rafaela. El primer partido contra Atlético de Galvez, el 3 de mayo de 1907, un 2-1 a favor. Ese equipo tenía, bueno, muchos chicos de aquella época, ¿no? Bufa, Belisario Velotti, Mario Claverie, Alberto Santucci, Atilio Brambilla, Luis Sanguinetti. Bueno, estamos viendo algunos de los, en este caso de Ben-Hur, pero algunos de las fotos históricas entre ambos. Y mucho después, en el tiempo, Atlético Rafaela cambió su forma jurídica y legal y se llamó Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela. Y con este cambio dio la casualidad que hizo un torneo regional espectacular, ascendió a la Primera B Nacional y un 21 de julio del 2003 con Alfaro. Con Lechuga Alfaro. En el banco le ganó a San Martín de Mendoza para terminar con ese ascenso que lo mantuvo durante muchísimo tiempo en primera división. Como bien decías, hablábamos de la crema, que tiene que ver también con las empresas, ¿no? Claro. Lácteas de la zona, poderosas. Y en cuanto a su estadio, fue remodelado y ampliado en varias ocasiones. Fue inaugurado un 12 de octubre del 54 para 7.000 espectadores. Hoy, 70 años después, tiene más de 20.000 personas, pueden ir a ver a Rafaela. Tiene un aire a la cancha de Boca con respecto a la tribuna lateral, que verdad. Son palcos como lo que tiene Boca en su cancha. O sea, yo lo primero que noté, la única vez que fui allá a esa cancha, pero es gigante ahora. O sea, la hicieron grande como para que Atlético Rafaela en primera no salga de su ciudad. No hay un estadio municipal en Rafaela, no es una ciudad futbolística, y bueno, allí fueron todos los equipos del fútbol argentino, los grandes y los chicos. Y Ben-Hur es más acá en la historia, ¿no? Sí, señor. Mira, cuando parecía agotada la capacidad de asombro de los aficionados porteños ante los torneos nacionales y los regionales que empezaban a aportar equipos que para el futbolero, digamos, porteño o del Gran Buenos Aires parecían extraños, parecían raros, un equipo de la ciudad de Rafaela, ¿me entendés? Es una ciudad muy, pero muy de los fierros, muy del TC 2000 y del TC de la época de Galvez, de Bordeaux. Bueno, apareció en los torneos regionales Ben-Hur, que pasó a ser con el tiempo el eterno rival de Atlético. El Club Esportivo Ben-Hur nació un 17 de junio de 1940, mirá cuántos años de diferencia con respecto a Atlético. ¿Y sabés cómo se forma? ¿Cómo? De entrada, pobre, como siempre, si hay un grupo de muchachos que dijeron vamos a formar un club, tenían una entidad como para jugar al fútbol, sí. Originalmente todos esos clubes se hacen así, pero el tema es cuando le pusieron el nombre. El nombre es en homenaje al famoso Gladiador, que es la película. Romano, sí. ¿Me entendés? Exacto, que se hizo famosa en el año 1925. ¿Por qué? Porque fue la película muda en ese año. Ajá. Fue dirigida en ese momento por Fred Niblo, pero posteriormente la remake batió todos los récords. ¿Por qué? Porque Ben-Hur, la película de Charlton Heston, sí, inclusive acaparó con 7 u 8 Oscars de la Academia. Y bueno, la idea era, con esa, digamos, con esa mitología, decir que era el gladiador primitivo de la ciudad. Y el gladiador primitivo se llamaba Ben-Hur. Bueno, entre siestas y todo, empezaron a armar el club. La camiseta, como vos bien dijiste, es azul, con una franja blanca.
aunque muchos partidos invirtieron la camiseta de Gimnasia. Ahí en esa foto estamos viendo veíamos uno de los primeros equipos, claro, allá por los 40. Exactamente. Participaron en la zona, digamos que en la vida activa de la ciudad, sí, pero como mutual, ajá, como para empezar a hacerse fuertes teniendo socios. Cuando tienen socios, habilitan la posibilidad de tener una cancha que, a diferencia de la de Atlético, era de madera. Hicieron una platea de cemento, pero al volver otra vez desde el Nacional, donde no duraron mucho tiempo, a los regionales, quedó con esas condiciones. Por eso es una de las pocas canchas del país o de equipos que han llegado inclusive al Nacional que todavía ostentan tribunas de madera. Mira. La están cambiando hace 3 años y hacer como el estadio de Gimnasia en La Plata, hacer tablón, pero de cemento, pero va muy de a poco, porque si bien es el clásico rival de Atlético, vuelvo a hacer hincapié en una ciudad que no es específicamente futbolera, es un club mucho más humilde. No tiene, por ejemplo, el sponsor que sí tiene Atlético, que le dio el espaldarazo como para traer jugadores y aguantar una primera división. No la tuvo Ben-Hur ni siquiera cuando llegó al Nacional, pero bueno, está ahí. Obvio. Cruza con Atlético en los regionales. Pero yo quiero que vos nos cuentes lo que pasó cuando se cruzaron en la primera B nacional. Claro, en los torneos de AFA. Porque es un clásico, como bien decís, muy rafaelino de la liga local. Pero hubo 6 enfrentamientos que tienen muchas curiosidades por desasnar. Una de ellas, que el primer partido que jugaron fue el 29 de octubre del año 2005, y va a ser el más recordado, lógicamente. Es la primera vez que se enfrentaban el clásico en la primera B nacional, en el ex estadio del Parque Barrio Lolay, donde Ben-Hur se impuso 2-0 en un partido que debió suspenderse por incidentes en la parcialidad de Atlético. Pese a ello, entonces, va a quedar en la memoria un Ben-Hur que tenía a Carlos Trullet en el banco. Rafaela venía de ser dirigido por Jorge Ginarte 2 fechas antes, lo reemplazó, si mal no recuerdo, José Restelli. Sí, que era el ayudante de campo del Gordo Ginarte. Así es, y se jugaron solo 45 minutos, pero bastó para que Claudio Bustos y Emiliano Romay sentenciaran las acciones en el momento en que empezaron a haber disturbios y enfrentamientos. Aquí tenemos uno de los últimos goles con Barovero en el arco, claro, de Rafaela. Ahora vamos a repasar algunos nombres, pero cuando empezaron los disturbios contra la policía en Atlético, balas de goma, proyectiles, los bomberos tirando agua para calmar, Alejandro Toya, el entonces árbitro, dijo no va para más, y se decidió que terminara con el 2-0 a favor de Ben-Hur en ese caso. Las formaciones, sobre todo, vamos a decirles las formaciones de los equipos: Ben-Hur, Bertoya en el arco. Arquero que después atajó en varios equipos. En varios equipos, incluso de primera. Sí. Paz, Restelli, Sabia, Fontana, Rodríguez, Sánchez, Romero, Echagüe, Bustos y Romay. Carlos Trullet era... Romay, si estaba mal no Gianpietri, recuerdo, el máquina Gianpietri. Claro, Romay, si mal no recuerdo, jugó en equipos de primera división de acá de Capital. Sí. Y bueno, y nombraste a Restelli, nombraste a un par de jugadores que habían y jugado... Gianfelice. Mirá vos. En el banco. El Gordo se cansó de hacer goles en el ascenso. Pero vos nombraste a varios jugadores que jugaron en Mandillú. Así es, sí. Previamente. Sí. El caso Restelli, el propio Bustos, no sé. Exactamente, si por eso Trullet, un zorro viejo del fútbol, se lo llevó a jugar a Ben-Hur. Así es. Y Atlético Rafaela tenía, entre otros, a Barovero, tenía a Celaya, tenías Brun, a Del Bono y a Toseto. Y en el banco tenía a Avendaño, por ejemplo, entre otros que han tenido
mucho trajín entre B Nacional y Primera División. Los restantes, escucha bien, en Rafaela, en el nuevo Monumental de Rafaela, en el Clausura 2006 ganó Atlético Rafaela 1-0. Sí. El Apertura 2006, fecha 15, ganó en el nuevo Monumental nuevamente de Rafaela, Atlético Rafaela 4, Ben-Hur 1. Ah, bueno, ahí ya fue diferente. Clausura 2007, en el ex Parque Barrio Lolay, Ben-Hur 1, Atlético Rafaela 0. Muy parejo, ¿eh? Y en el nuevo Monumental 2-2, torneo 2007-2008, entre ambos, un empate. Y finalmente el último, nuevamente 2-0 en el ex Parque Barrio Lolay. La curiosidad es que Ben-Hur gana 3-2 los partidos, el restante es empate. Entre ambos ganó los 3 partidos jugados en su cancha. Y nunca recibió goles. Claro. Cada vez que jugó en su cancha. Una cancha que lógicamente ya no tiene, pero bueno, uno de los condimentos que tiene este lindo clásico y que nos gusta, ¿no? No solamente hablamos de Almirante Brown, Deportivo Morón, Nueva Chicago All Boys. Estuvimos hablando de Chacarita Tigre también, pero Tigre, Atlanta. ¿Sabés qué me asombró? Cuando estabas comentando recién los disturbios, porque uno dice, no, Rafael es una ciudad tranquila. Es tranquila cuando no hay clásico, parece. Claro, como todo así. Clásico, ¿viste? Y bueno, es la pasión, ¿no? Sí, en señor. Muchos casos. Bueno, ¿hacemos un bote de tierra? Dale. Dale, volvemos.